Bienvenidos, bienvenidas al tercer encuentro del segundo ciclo, del ciclo intermedio Desarrollando Cooperativas. En el día de hoy va a estar con nosotros Romina Ojenian. Buenas tardes, Romina. El público es tuyo. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy, en este encuentro, vamos a conversar algunas cuestiones relacionadas con temas jurídicos. Ustedes ya saben, tienen el programa de estos encuentros y hoy no se escucha bien. A ver, voy a subir el volumen. A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, les vuelvo a reiterar, en el encuentro de hoy vamos a estar conversando sobre algunos aspectos básicos relacionados con conceptos derechos humanos, igualdad y no discriminación, como una especie de introducción para algunas cuestiones complementarias que vamos a conversar en el próximo encuentro, que va a ser el último de este ciclo de talleres nivel intermedio. Voy a empezar no voy a empezar porque no puedo compartir. Ceci, ¿estás por ahí? Porque no estoy, ahora sí, ya me escuchó. Ahí estoy. Ahí voy a empezar a compartir pantalla entonces. Ahí vamos. Como les dije, el tema de hoy es derechos humanos, igualdad y no discriminación. Les recuerdo, por las dudas, las características de la metodología taller de estos encuentros. En esta primera parte voy a hacer la exposición de los temas. Vamos a hacer luego un breve receso para descansar unos minutos y por último vamos a abrir el micrófono para que todas las personas que están participando tengan la oportunidad de hacer preguntas o comentarios o si les quedó algo en el tintero de los conceptos que fuimos viendo durante el transcurso del taller. Lo primero que vamos a conversar es cuál es el concepto de derechos humanos. ¿Qué son los famosos derechos humanos que muchas veces escuchamos mencionar, pero por ahí no tenemos del todo claro qué significa esta frase? Son derechos que nos pertenecen como seres humanos. A veces suena redundante, pero es así. Son derechos básicos que le pertenecen a todas las personas, sin importar su pertenencia a ningún tipo de grupo o características, sin importar la nacionalidad, el género, la orientación o la identidad sexual o de género, origen, nivel socioeconómico, religión, idioma, todas las variables que se les puedan ocurrir son irrelevantes a la hora de definir la existencia de los derechos humanos para todas las personas. Y hay otra cosa que también me pareció importante mencionar, es que no están garantizados por los estados los derechos humanos, sino que están reconocidos por los estados. Los estados son los que garantizan esto, pero a través de su reconocimiento, no porque los otorguen. Como les dije, los derechos humanos les pertenecen a las personas. Los estados los reconocen y tienen la obligación de respetarlos y cuidarlos. Y varían desde lo más fundamental, como el derecho a la vida, la integridad física, y están complementados en muchos casos con otros tipos de derechos, como el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, etc. Esto, digamos, como base de definición. Otra cuestión que resulta a veces confusa, porque muchas veces se menciona si hay un derecho que va por arriba del otro, si hay uno que es más importante. Esto es un error conceptual. No hay una jerarquía en materia de derechos humanos, no existen, son todos iguales. Y es al contrario, en realidad los derechos humanos son un conjunto de derechos que van de la mano y funcionan, y yo les puse ahí como algo bien gráfico, con una dinámica de bola de nieve, porque cuanto más se respeta, reconoce y protege, más fácil es que sean respetados, reconocidos y protegidos en conjunto. El avance en el reconocimiento de un derecho humano enriquece al conjunto de todos los derechos y se van retroalimentando en su dinámica interna, digamos.
Y ahí les puse un ejemplo para que se entienda mejor. El pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión es, para poder alcanzar el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión, es necesario que esté garantizado, por ejemplo, el derecho a la educación, porque es muy difícil ejercer plenamente la libertad de expresión si uno no tiene el conocimiento previo. O sea, sí, lo puede hacer, pero se dificulta. Cuanto más educación e información uno posee, mejor va a poder expresarse y ejercer esta libertad. Entonces, ahí se ve la dinámica de interrelación que existe entre los derechos. Esto está vinculado con estos 4 principios rectores que rigen en materia de derecho internacional a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Es un poco lo que les vengo describiendo, pero puesto en términos formales. El principio de universalidad implica que todas las personas tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Son inherentes a las personas, inherentes al ser humano. Son inalienables. Esto significa que no te los pueden quitar. Solo se pueden suspender o, en algún caso muy extremo, quitar en situaciones muy concretas y siempre respetando procedimientos adecuados. ¿Qué son los procedimientos adecuados? Las garantías del debido proceso. Cuando uno está sometido a un juicio, por ejemplo, hay ciertas garantías y ciertos procedimientos que se deben cumplir para que eso resulte válido, para que esa restricción o suspensión de derechos sea válida. De lo contrario, se puede solicitar la nulidad de todo eso y que, por ejemplo, uno no vaya preso. Hay un montón de noticias vinculadas con estos temas, calculo que les sonarán algunas campanitas ahí de algunos casos mediáticos en los que se debaten estas cuestiones. Entonces, el derecho a la libertad, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando, puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia, por un juez, una jueza. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. De vuelta, la forma seria de llamar a esto que les vengo comentando. Esto significa que el conjunto de derechos humanos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. No se puede hablar de indivisibilidad e interdependencia sin reconocer que los derechos humanos son un conjunto. Y el ejemplo concreto que les puse ahí es un avance en los derechos civiles y políticos, llamados derechos civiles y políticos, ahora vamos a ver de qué se trata esta clasificación, facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, si nosotros tenemos restringido el derecho a votar, que es un derecho civil y político básico, no podemos ejercer plenamente otros derechos vinculados a el grupo de económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, elegir a una persona con un proyecto político que nos parezca adecuado para garantizar nuestra supervivencia. ¿Sí? Ven cómo está todo vinculado. Para mayor claridad en esta clasificación, que no tiene que ver, reitero, con una jerarquía, sino simplemente con los temas con los que están vinculados cada uno de los derechos, y les aclaro que es una lista acotada, que puse a modo de ejemplo, solamente para que se entienda de qué se está hablando. Los derechos civiles y políticos son los que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social. Entonces les puse ahí, para que conozcan de qué se trata, un listado de algunos de los derechos civiles y políticos reconocidos en, obviamente, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los tratados, como se les suele decir informalmente, y también en nuestra Constitución Nacional. Además que luego hay otras leyes que reconocen con mayor extensión el ejercicio de estos derechos. Pero son el derecho a la vida, a la integridad física, como ya les mencioné,
a la libertad y a la libre circulación, el derecho a la justicia, como les dije también, esto tiene que ver con las garantías del debido proceso, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y pensamiento, la libertad de reunión y asociación, la participación política y la igualdad ante la ley. Nosotros y nosotras ahora, por ejemplo, estamos ejerciendo al menos dos de estos. Estamos en libertad de expresión y pensamiento y en libertad de reunión y asociación. Si no hubiera Estado de Derecho, si no hubiera democracia en este momento, no estaríamos pudiendo tener esta reunión y no podríamos ejercer estos dos derechos. Así que es así de importante y de fundamental el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos en la vida cotidiana. A veces parece un tema lejano, relacionado con otros temas que no nos competen en nuestra vida cotidiana, pero cuando se bajan a ejemplos más palpables, podemos ver cuál es la importancia de contar con estos reconocimientos y con estas libertades. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que están vinculados con la dignidad de las personas. Se refieren a sus condiciones de vida socioeconómicas. En esta tanda estamos un poquito más flojos por ahí en los niveles que serían esperables, pero sin embargo se encuentran garantizados y reconocidos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al nivel de vida adecuado, la vivienda y la alimentación, el derecho a la educación, a participar en la vida cultural y gozar los beneficios del progreso científico. Esto es súper importante. Ahora, por ejemplo, estamos utilizando los progresos científicos a través de la plataforma Zoom. Estamos ejerciendo también este derecho solo usando Internet, que es tan debatido hoy en día si es un derecho o es un medio de comunicación. Pero bueno, eso es material para otro debate. Estos son ejemplos también, como les dije al principio, de cuáles son los derechos que se engloban dentro de esta clasificación de económicos, sociales y culturales. Después hay otras categorías de derechos que se fueron construyendo con el paso del tiempo, pero en ningún caso confundan estas clasificaciones con jerarquías. Todos son lo mismo, simplemente se dividen a los efectos de la explicación o de la comprensión o de, digamos, con qué temas están relacionados. Deberes y obligaciones. Hablamos de los estados. Los estados tienen obligaciones y deberes conforme los compromisos asumidos ante los organismos internacionales. Además de los sistemas jurídicos internos que cada estado tiene, existen en la actualidad, y desde el año 1945 en este caso, todo un sistema internacional que se construyó a partir de la creación de las Naciones Unidas, de la ONU, y luego de sistemas regionales de protección de derechos humanos, que en nuestro caso es el sistema interamericano, porque es el que engloba al continente americano, y los estados que forman parte tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano o de los otros sistemas, fueron asumiendo compromisos. Más allá de los reconocimientos de derechos que tienen en sus propias constituciones nacionales y en sus leyes internas dictadas por el Congreso de la Nación, los estados, con el paso del tiempo, fueron asumiendo compromisos internacionales con estos organismos y con los documentos que estos organismos fueron elaborando, que no es otra cosa que los mismos estados debatiendo entre ellos y llegando a consensos internacionales sobre derechos humanos. En el encuentro que viene vamos a explicar con un poco más de profundidad estos sistemas como para que comprendan mejor, no porque los vayan a usar, pero para que comprendan mejor los mecanismos de protección. Sin embargo, ahora lo vamos a dejar acá y vamos a utilizar, digamos, este concepto para saber que el Estado, además de estar obligado por su propia Constitución, tiene compromisos internacionales de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. ¿Qué significan estas tres cosas? El respeto por los derechos humanos significa que los estados
no pueden interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. ¿Sí? Obviamente que para todo esto hay excepciones, porque ningún derecho es absoluto. Siempre hay excepciones en el mundo del derecho. La obligación de protegerlos exige que los estados tomen las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas y de ciertos grupos en particular frente a posibles violaciones, ya sea por parte del mismo Estado o por parte de particulares. ¿Sí? El Estado tiene obligación de proteger a las personas y a los grupos también frente a afectaciones de sus derechos cometidas por terceras personas. Y la obligación de cumplirlos, además, porque el compromiso implica un cumplimiento. Y eso significa que no solo tiene que respetar y proteger, sino que tiene que tomar acciones concretas para que esto sea una realidad. La mayoría de estas acciones concretas vinculadas con los grupos vulnerados, que es lo que, digamos, a donde estamos enfocando este taller, se llaman medidas de acción positivas, o medidas afirmativas, tienen varios nombres. Al mismo tiempo, como les dije, el Estado tiene la obligación de proteger tanto violaciones propias como de terceras personas, porque las personas no solo tenemos el derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, valga la redundancia, sino que también tenemos la obligación de respetar y defender los derechos humanos de otras personas. Vivimos en una sociedad y no somos solos y solas, y con los derechos se adquieren obligaciones. Siempre es así, una flecha de doble sentido. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a la primera parte, que sería como un repaso así general del concepto de derechos humanos. ¿Cómo está vinculado esto con el principio de igualdad y no discriminación? Que ya nos vamos metiendo un poquito más en cuestiones que tienen un poco más que ver con las áreas de trabajo de las cooperativas del cuidado. Después vamos a ver por qué, por ahí todavía no llegamos porque son conceptos por ahí medio abstractos y muy generales, pero ya vamos a ir atando con sus temas. El principio de igualdad se relaciona con el concepto de igualdad formal o igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? Están prohibidas las diferencias de trato, que no sean razonables o que sean sobre bases arbitrarias. Y si es necesario establecer un criterio de distinción para el acceso a un derecho, se tiene que hacer sobre la base de cuestiones razonables. No se puede establecer una distinción porque sí. Y ahí yo les puse una cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el organismo del Poder Judicial más alto en nuestro país, que dice: la igualdad ante la ley involucra la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentran en idénticas circunstancias. No es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros. Esto es básico, el principio de igualdad formal. Vamos a ver que la cosa se empieza a complejificar un poquito más. ¿Por qué? Hay algunos grupos que requieren una defensa especial de sus derechos humanos. Hay personas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Esto tiene base en distintas circunstancias. Ahora vamos a ver algunas. Y hay que proteger sus derechos de manera especial. ¿Significa que tienen más derechos que otras personas? No, no tienen más derechos. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Pero por ese mismo motivo, como se encuentran en una situación de desventaja, se requieren tomar mayores medidas de protección para que todas las personas de esos grupos vulnerados se encuentren al mismo nivel que las personas que no pertenecen a esos grupos vulnerados. Algunos de los grupos vulnerados que les puse como ejemplo son las personas con discapacidad, las mujeres, las diversidades sexuales, personas adultas mayores, niños y niñas, personas migrantes o pertenecientes a pueblos indígenas.
Todos estos grupos, y algunos más, como siempre todas las enumeraciones que pongo en este material son a modo de ejemplo y siempre hay más posibilidades de seguir agregando, digamos, no es infinito, pero a veces no ponemos todas, ponemos algunos ejemplos. Todos estos grupos sufren una situación de discriminación estructural. Un poquito más adelante vamos a definir este concepto, pero para que lo dejen ahí y entiendan que este es el motivo por el cual requieren una defensa especial. Son grupos vulnerados que están sometidos a una situación de discriminación estructural, y para poder estar en pie de igualdad con quienes no tienen esta circunstancia particular, se requieren medidas de protección especial. Esto se llama igualdad real de oportunidades y de trato. Dijimos que el principio de igualdad se vinculaba principalmente, con su parte tradicional, con la igualdad ante la ley. Este concepto evolucionó con el paso del tiempo, cuando se reconoció la existencia de estos grupos de la población que requieren la adopción de medidas especiales para llegar a equipararse con el resto de la ciudadanía, o de la población, mejor dicho, y se empezó a construir el concepto de igualdad real de oportunidades y trato. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un grupo desventajado, la igualdad real en realidad lo que genera es que se empeore su acceso al ejercicio de un derecho, porque no está en las mismas condiciones que otra persona. Entonces, si aplicamos el principio de igualdad real, no se genera una situación justa, digamos. No quería usar la palabra justicia, el concepto de justicia, pero es lo que mejor lo define. Entonces, es necesario adoptar medidas de acción positiva. El ejemplo más conocido en nuestro país de una medida de acción positiva es la llamada ley de cupo femenino, que se implementó en el año 91, como dice ahí. Actualmente fue superada, porque se mejoró más todavía, con la ley de paridad de género en el ámbito de la representación política. ¿Qué es esto? ¿Vieron que cuando hay elecciones, las listas de candidatos y candidatas antes tenían que tener al menos un 30% de mujeres en condiciones de ser electas, y ahora tiene que haber un varón, una mujer, o una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón? Eso se estableció por ley, y es una medida de acción afirmativa, porque al momento de ejercer los derechos políticos, las mujeres, que son uno de los grupos que sufren discriminación estructural, no estaban en pie de igualdad con los varones, y cuando esta medida no existía, casi no había mujeres en los puestos legislativos. Directamente no las ponían en las listas de candidatos y candidatas. Entonces hubo necesidad en los años 90 de establecer este primer paso con la ley de cupo femenino, garantizando al menos un 30%. Esto generó un aumento muy grande en la participación de mujeres, tanto en el Congreso de la Nación como en el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, pero luego se estancó. Eso no, o sea, la idea de la medida de acción positiva es que se implementa para que luego, naturalmente, con el paso del tiempo y el cambio cultural, eso se vaya equiparando por la práctica, y después la medida de acción afirmativa se retira porque ya deja de ser necesaria. En este caso, luego de la implementación de la ley de cupo femenino, si bien creció muchísimo la participación de mujeres en el Congreso de la Nación, porque esto era para el Congreso de la Nación, después hay leyes que son para cada uno de los parlamentos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, se estancó. No funcionó como se suponía que tenía que funcionar. Entonces en el año 2019 se modificó y se aprobó la ley de paridad para que sea 50 y 50 de varones y mujeres en las listas de candidatos y candidatas, y lograr en alguna instancia la paridad en la conformación del Congreso. Todavía no estamos en esos números, pero es un proceso.
A medida que se van renovando los cargos, van ingresando cada vez más mujeres. Este tipo de medidas son necesarias para poner a las mujeres en pie de igualdad a los varones en el ejercicio de este derecho político. Hay otros ejemplos relacionados con esto. Por ejemplo, hay también una ley de cupo para personas con discapacidad en el ingreso al empleo público. Las personas con discapacidad también son un grupo históricamente vulnerado y que sufre discriminación estructural, y es muy difícil para las personas con discapacidad acceder a un empleo. Entonces el Estado sacó una ley que estableció un cupo mínimo de contrataciones a personas con discapacidad tanto en el Estado nacional como en los estados locales. Principio de no discriminación. El principio de no discriminación es una derivación del principio de igualdad. Hay un vínculo muy estrecho entre estos dos conceptos y podría definirse como las dos caras de una misma moneda. Nadie debe ser tratado diferente ante iguales circunstancias, pero no cualquier distinción va a constituir un acto discriminatorio. Un acto discriminatorio implica un trato desfavorable que le genera una desventaja a una persona por un motivo prohibido por la ley. Pero ciertos tratamientos diferenciados pueden ser legítimos, como vimos recién con las medidas afirmativas. Acá les puse la definición que tiene nuestro país de qué es un acto discriminatorio. Esta es la ley de actos discriminatorios, la ley nacional, es la número 23.592, por si les interesa el dato. Y yo solamente les puse el artículo 1, que es la que tiene la definición. Es una ley muy cortita igual, y luego tiene otras cuestiones vinculadas con temas penales, principalmente, que no eran materia de este taller, así que solamente hice el recorte del artículo 1 para que tengan la definición. ¿Qué dice? Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Acá les hago un paréntesis y les aclaro que todos los reconocimientos de derechos de los instrumentos internacionales de derechos humanos están incorporados, por unos motivos jurídicos que no vienen al caso, pero es muy largo de explicar y no les va a servir de mucho, pero sepan que cuando habla en cualquier norma que lean, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, incluye también a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, cualquier persona que cometa una de estas conductas será obligado, a pedido de la persona damnificada, a dejar sin efecto el acto discriminatorio, o cesar en su realización si todavía lo está haciendo, y a reparar el daño moral y material ocasionados. O sea, ahí ya nos está dando un indicio de medidas que se pueden tomar frente a una situación de discriminación. Esto lo vamos a desarrollar en mayor profundidad en el encuentro siguiente, pero ahí ya les dejo un dato. Y en el segundo párrafo del artículo dice: a los efectos del presente artículo se considerarán particularmente, esto significa que no son los únicos, vuelvo a reiterar porque es importante que en materia de derechos humanos estas enumeraciones no son taxativas. Esto significa, no cierran en la enumeración que aparece en la ley. Siempre se van ampliando sobre la base del avance posterior y de la jurisprudencia, de las sentencias judiciales a veces, o de los avances en materia internacional. Pero en este caso, el artículo 1 de la Ley de Actos Discriminatorios habla específicamente de motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Es recontra amplio, aún así le faltan varias categorías que se fueron incorporando con el paso de los años, pero es súper amplio las categorías que incluye como grupos vulnerados o pasibles de ser vulnerados. Acá
desgranamos un poquito este artículo 1 de la Ley de Actos Discriminatorios y les presento las características que esta ley nos da sobre los actos discriminatorios. Al principio vieron que hay varias acciones, entonces la discriminación se puede presentar de distintas formas. A veces una distinción, una exclusión o una restricción. Nos alerta sobre la variedad de comportamientos discriminatorios que puede existir. A veces es una acción y a veces es una omisión. No es siempre algo que se hace, a veces algo que no se hace lo que genera el acto discriminatorio. Además, es aquel que tiene por objeto o por resultado la violación de los derechos humanos. Esto significa que no hace falta que una persona tenga intención de discriminar. El resultado de su acción puede traer como consecuencia un acto discriminatorio, sin necesidad de que haya tenido la motivación para generar ese resultado. El hecho se produce igual y el acto discriminatorio existe. Esto puede debatirse luego sobre los niveles de responsabilidad o la reparación del daño que se pueda reclamar judicialmente, pero el hecho discriminatorio se produce igual. Son cuestiones jurídicas, digamos, de prueba que se van a determinar en el caso concreto, pero no hay discusión sobre la existencia de un hecho discriminatorio como resultado de una conducta, aún sin tener la intención de producirlo. Además puede tener distintos grados. ¿Qué significa esto? Puede ser total o puede ser parcial la violación al derecho humano. No hace falta que sea total. También puede darse en un aspecto del ejercicio de un derecho. Por ejemplo, para que sea más claro, una persona es empleada en una empresa, es decir, su derecho al trabajo está garantizado, pero junto con el derecho al trabajo vienen también otros derechos vinculados a esa actividad. Y puede ser que a una mujer embarazada, por ejemplo, no le otorguen como corresponde su licencia por maternidad. O que luego de haber transitado una licencia por maternidad, la obliguen a trabajar extra para ponerse al día con todo lo que no pudo hacer cuando estuvo con licencia por maternidad. Eso es una afectación parcial al derecho humano vinculado con un grupo vulnerado como son las mujeres en un contexto laboral. No la echan del trabajo por estar embarazada, pero luego le restringen parcialmente su derecho como trabajadora cuando le exigen de más lo que no le tendrían que estar exigiendo. Además, el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho. Y ahí hablamos de reconocimiento, de goce y de ejercicio. El reconocimiento es esto que hablábamos al principio, que exista ese derecho en alguna ley, que el Estado lo reconozca. Nosotros como seres humanos tenemos todos los derechos humanos, pero necesitamos el reconocimiento del Estado para poder ejercerlo y gozar de ese derecho. Si no, muchas veces no podemos, digamos, reclamar por ahí si hay una violación, o sea, necesitamos ciertas garantías para que eso se respete. Entonces, el reconocimiento es que el Estado lo tenga en una ley. El goce es efectivamente la realización de ese derecho, que lo podamos ejercitar, digamos. Y el ejercicio, más allá de que resulta confuso, es que lo podamos reclamar. O sea, si nosotros no tenemos el reconocimiento o no podemos gozar de ese derecho porque nos lo restringen de alguna manera, tenemos que tener la posibilidad de reclamarlo ante las autoridades de los estados. Porque si no hay garantías de que lo podamos reclamar, es mucho más fácil que nos violen nuestros derechos. Por eso es todo un conjunto. Y el acto discriminatorio puede generarse en cualquiera de estas etapas. Hablamos también, hace unos minutitos, de que hay ciertas distinciones que son válidas, que no son un acto discriminatorio. Entonces, ¿cómo diferenciamos un acto de discriminación de una distinción objetiva y razonable? Es muy sencillo.
porque las distinciones objetivas y razonables son compatibles con los estándares de derechos humanos. Entonces, este ejemplo que les di antes, de establecer un cupo mínimo de personas con discapacidad que van a tener prioridad por ahí para ingresar al empleo público nacional, es una distinción, pero es objetivo y razonable, porque las personas con discapacidad están en un grupo vulnerado, que sufren discriminación estructural, y necesitan esta equiparación para estar en pie de igualdad con el resto de las personas que no tienen discapacidad. Entonces, resulta objetivo y razonable que se establezca esta distinción, e incluso que se abran puestos de trabajo exclusivamente para estas personas, porque la cantidad de personas con discapacidad empleadas en el Estado es muy poquita. No en todos los casos se llega a cumplir el porcentaje establecido por la ley. Mientras que los actos de discriminación resultan violatorios de los derechos humanos. Las distinciones, como las que estamos hablando del ejemplo del cupo por discapacidad en el empleo público nacional, siempre tienen que tener un objetivo legítimo. A veces puede parecer razonable otra distinción, pero no hay un objetivo legítimo basado en los valores de las sociedades democráticas, vinculado con el respeto de los derechos humanos. Y además, los medios por los cuales se implementan estas distinciones objetivas y razonables tienen que ser proporcionados al fin que se busca. Por ejemplo, no sería razonable o proporcionado por ahí decir que a partir de ahora y durante 10 años el Estado solo va a contratar a personas con discapacidad. Sería excesivo, no es proporcional, porque el Estado debería tener dentro de su planta, por ejemplo, un porcentaje similar al porcentaje de población con discapacidad que existe en la Argentina. Entonces ahí estarían bien representadas las personas con discapacidad en la planta nacional del Estado. No sé si se comprende el ejemplo. Y una medida de acción positiva es una distinción objetiva y razonable, que es más o menos los que venimos hablando. Se los pongo ahí como ejemplo para que vayan vinculando con los conceptos que fuimos viendo hasta ahora. Esta es una imagen que se utiliza mucho cuando se hablan de estos temas, que es súper gráfica y que muestra la diferencia entre igualdad formal e igualdad real o distinción objetiva y razonable. A cada quien lo que en realidad necesita para estar en el mismo lugar o en las mismas condiciones. En la primera imagen hay 3 personas con 3 cajitas, pero solo 2 de esas personas pueden ver por arriba del cerco, y a una de hecho le recontra sobra para ver, no la necesitaba ni siquiera al principio. Mientras que en la otra se le otorga a la persona más bajita de estatura la posibilidad de subirse a 2 cajones de madera para que las 3 cabezas estén en el mismo nivel y puedan espiar el deporte que se está practicando del lado de atrás de la cerca. Esto es como una imagen habitual, como les dije, que es súper gráfica para entender la diferencia entre estos 2 conceptos. Ya más o menos acercándonos al final del encuentro de hoy, que por ahí lo hice un poquito más cortito porque son muchos conceptos y me interesa por ahí dejar un poquito más de tiempo para el intercambio posterior, después del receso. Vamos a hablar de estos temas relacionados con los prejuicios y los estereotipos. Estos conceptos o preconceptos que se manejan socialmente existen en todas las culturas, en todas las sociedades, y varían según la región, según el país, pero existen en todos lados, es una realidad. Los grupos sociales se manejan con estas reglas de prejuicios y estereotipos que lentamente intentamos erradicar para evitar situaciones de discriminación, porque la mayoría de las situaciones de discriminación se derivan de estas creencias o estos prejuicios y estereotipos. En general, se aplican a las personas que participan de los mismos grupos o que tienen alguna característica que las vincula, y esto genera
que se perpetúe la situación de discriminación sobre los que hablamos de los grupos vulnerados. Los grupos vulnerados justamente son grupos que comparten alguna característica que está vinculada con algún estereotipo, con algún preconcepto o con algún prejuicio, y esto genera como un círculo vicioso para las situaciones de discriminación de estos grupos históricamente vulnerados. Esto podría definirse como discriminación estructural. ¿Por qué? Porque son un conjunto de reglas que se aplican y están avaladas socialmente. Cuando hablo de reglas me refiero a estos estereotipos, a estos prejuicios. Son casi reglas sociales. Son patrones socioculturales de conducta que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo. No es un caso aislado. No es algo que se dio en un contexto particular o que se da de vez en cuando. No es un episodio que después no se repite. La discriminación estructural, como concepto, es algo que se repite en el tiempo, que le pasa a ciertos grupos que comparten ciertas características y que en general están cruzados con los estereotipos y los prejuicios. Esto es lo que facilita que se generen más actos de discriminación contra las personas que sufran de discriminación estructural, o con los grupos, ¿no? Y otro concepto que es importante para poder visibilizar las situaciones de discriminación a las que están sometidas las personas que pertenecen a estos grupos vulnerados, es el de interseccionalidad. Las personas no pertenecemos exclusivamente a una categoría. Muchas veces nuestras vidas tienen, digamos, recorridos muy diferentes y tenemos múltiples identidades. No podemos definirnos solo como pertenencia a un grupo. La interseccionalidad es un concepto que nos permite entender que una persona puede identificarse a la vez con más de un grupo vulnerado. Y esto aumenta las posibilidades de que sufra situaciones de discriminación. Y ahí les puse el ejemplo. Una persona puede ser al mismo tiempo mujer, tener una discapacidad y ser migrante. Y esa persona va a pertenecer a 3 grupos vulnerados al mismo tiempo. Eso es la interseccionalidad. Ese punto en el medio del cruce de los 3 grupos vulnerados, en este caso, que va a hacer que esa persona tenga muchísimas más chances de sufrir un acto discriminatorio, de que no se respete su derecho a la igualdad y que se violen sus derechos humanos solo por el hecho de pertenecer a estas 3 categorías que sufren discriminación estructural desde hace muchos años. Con esto finalizo. Como les dije, hoy decidimos hacer la presentación un poco más corta porque entendemos que son conceptos por ahí con los que no estamos acostumbrados a trabajar, y dar lugar para que, ahora que ya culmine, y luego del receso, podamos tener un intercambio más enriquecedor y sí tengan más tiempo para hacer preguntas puntuales en el caso de que haya quedado alguna cuestión que no hayan comprendido del todo o que quieran profundizar.